A continuación voy a explicar el teorema de Pitágoras, que es uno de los tutoriales que me han pedido que explique porque no logran entender esto. Pero bueno, ok, voy a tratar de que le entiendan. Muy bien, en matemáticas existen muchos aportadores de esta ciencia, tales de Mileto, Descartes, etcétera, etcétera. Entre ellos está Pitágoras. Pitágoras tiene un teorema muy importante, ¿verdad?, que se utiliza básicamente para los triángulos rectángulos. Bueno, recuerden primero qué es un triángulo. Un triángulo es aquella figura geométrica que tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. Bueno, ¿qué es un triángulo rectángulo? Bueno, pues un triángulo rectángulo es aquel que contiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, imagínense que aquí se tiene el siguiente triángulo. Entonces aquí tenemos precisamente este ángulo que mide 90 grados. Tenemos los vértices del triángulo. Bueno, entonces en este caso, estos son los lados. En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se le llama hipotenusa. Y a los otros se les llama lados o también se les llama catetos. Ok, vamos a cambiarle. En vez de lados habrá catetos. Entonces en un triángulo rectángulo tenemos una hipotenusa y dos catetos. ¿Ok? Entonces que quede claro primero el triángulo rectángulo, sus partes. Bueno, después ya que se entendieron las partes del triángulo rectángulo, vamos a enunciar qué dice el llamado teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de su hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados, de los catetos. Eso es lo que dice el llamado teorema de Pitágoras. Pues bien, vamos a entender qué es este enunciado que nos dijo Pitágoras. Bueno, para empezar, vamos a ver a qué se refiere con el cuadrado de los catetos. Imagínense que aquí este tiene una longitud, este cateto también tiene una longitud, la hipotenusa también tiene una longitud. Entonces, con esas longitudes vamos a formar cuadrados. Entonces, recuerden que un cuadrado es una figura geométrica que tiene sus cuatro lados iguales. Entonces, si a partir de aquí trazamos un lado igual a este, en cuanto a longitud, aproximadamente vamos a obtener la siguiente figura. Aquí así más o menos. Aquí estamos formando el cuadrado de este cateto. ¿Ok? Entonces vamos ahora al otro cateto. Si formamos un cuadrado con este lado, quiere decir que vamos a dibujar en la misma longitud, ¿verdad? Más o menos. Por aquí sería la longitud. Y bueno, vamos a poner que está aquí así. Estoy formando el cuadrado del otro cateto. Y bien, entonces aquí vamos a tener que formar el cuadrado de la hipotenusa. Entonces con esta longitud vamos a formar un cuadrado. Entonces aproximadamente por acá, aproximadamente por acá. A eso se refiere con los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. Pues el teorema de Pitágoras dice que esta área que está aquí, más esta área que está aquí, vamos a llamarle aquí área 1, y a esta vamos a llamarle área 2, y a esta área vamos a llamarle área 3. El teorema de Pitágoras dice que el área del cuadrado de la hipotenusa, esta área 3, es igual a la suma de las áreas de área esta A1 más el área 2. Esa es una ley muy importante que aportó Pitágoras. Entonces, aquí si le llamamos a este lado A este lado le llamamos B y a este lado le llamamos C, entonces, ¿cómo se calcula
el área de este cuadrado? Simplemente es b cuadrado. ¿Cómo se calcula el área de este cuadrado? Si este lado vale a, lado por lado sería a cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área de este cuadrado cuyo lado es c? Para todos lados c, sería c cuadrado. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice el cuadrado, quiere decir que el área de esta es igual a la suma de estas dos áreas. Entonces, ¿qué dice? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, c cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de a cuadrada más b cuadrada. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Bueno, con este teorema de Pitágoras, una vez que ya se ha entendido sobre las áreas, ¿verdad?, se puede calcular la longitud, ¿verdad?, de cada uno de los catetos o de la hipotenusa del triángulo. Entonces, si nosotros nuevamente dibujamos ese triángulo que teníamos inicialmente, aproximadamente lo teníamos así. Aquí le estamos llamando A, aquí le estamos llamando B, aquí le estamos llamando C. Entonces podemos calcular cuánto vale C, cuánto vale A, cuánto vale B, con el famoso teorema de Pitágoras. ¿Cómo calculamos? Si quisiéramos calcular el valor de C, pues simplemente decimos que el valor de C está al cuadrado, le aplicamos raíz cuadrada, entonces quiere decir que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. ¿Cómo calculamos B? Simplemente diríamos que B, de esta misma relación, esta A cuadrada la pasamos al otro lado. Entonces sería C cuadrada, entonces B cuadrada es igual a C cuadrada, está con más, pasa con menos, A cuadrada. Si aplicamos raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada ya, me quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Si quisiéramos calcular este cateto, otra vez con esta relación de Pitágoras, pues hay que despejar a cuadrada, porque tenemos el valor de A. No queremos un cuadrado, sino queremos la longitud. Entonces simplemente pasamos este del otro lado, sería A cuadrada es igual a C cuadrada, está con más, pasaría con menos B cuadrada. Quiere decir que A, aplicamos raíz cuadrada aquí, aplicamos raíz cuadrada aquí, entonces sería A es igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Ok? Entonces con estas fórmulas, mediante el teorema de Pitágoras, podemos resolver al triángulo de acuerdo a la longitud de sus lados. Vamos a hacer un ejemplo para que le entiendan esto. Entonces sería ejemplo 1. Ejemplo 1. Sean el triángulo rectángulo siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí 3 unidades. Vamos a poner por acá que tenemos 4, un poquito más grande, sería 4. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos encontrar la hipotenusa? Acuérdense, en un triángulo, este se llama cateto, o sea, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, ese sería la hipotenusa. Entonces vamos a llamarle X. ¿Cómo se calcula la hipotenusa o esta longitud? Simplemente vamos a aplicar precisamente la de la hipotenusa. En este caso tenemos que encontrar el valor de C. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que H, cambiando la letra aquí, que es la hipotenusa, ¿verdad? Dice que es igual a la raíz cuadrada, ya que tenemos las fórmulas, de el cuadrado, vamos a llamarle este A, y a este B, no importa cuál sea A, cuál sea B, no importa, pues son los catetos. Entonces puede ser A o B o A, no importa. Es igual a que el primer cateto sería 4 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, sería 3 al cuadrado. Entonces, la hipotenusa vale 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, más 3 por 3 es 9. La hipotenusa vale raíz cuadrada de 16 más 9, serían 25. Quiere decir que la hipotenusa raíz cuadrada de 25 vale 5. ¿Ok? Entonces, vean, quiere decir que ahora esta vale, ya la conocemos, vale 5. Entonces vean, así podemos encontrar, ahora si tuviéramos 5 y no tuviéramos podríamos usar esta fórmula para encontrar otro cateto, o cualquiera de los que tengamos. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, las áreas, acuérdense que el cuadrado sirve para calcular el área, es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, al área que forma el cuadrado de la hipotenusa. Ok, bueno, espero que ahora sí les quede claro con esta ilustración y con este pequeño ejemplo
para poder determinar qué hace la hipotenusa, o ustedes pueden jugar para determinar cualquiera de los catetos, ¿no?